Tardes. Buenas tardes, bienvenidos a la tercera videoconferencia de la asignatura Tecnología de Hidrocarburos. Continuando con el tema número 2 de las fases de la industria, lo que concierne a la etapa o a la fase de exploración. En el día de hoy vamos a ver los métodos que se utilizan en exploración para recabar la información, ¿verdad?, que se necesita para poder diseñar eh, toda la fase de exploración, incluyendo la perforación del pozo y adicionalmente información que también se utiliza para el futuro desarrollo o explotación del campo donde suponemos o tenemos la certeza que vamos a conseguir hidrocarburos, la cual, como dije anteriormente, las clases anteriores solamente se confirma con la perforación del pozo exploratorio. Les recuerdo que estamos próximos a entregar la actividad evaluada número 1. Espero que cumplan con su obligación académica para poder tener opción a la evaluación de la actividad. Y lo otro que les recuerdo es que cualquier duda que tengan en el tema me la pueden hacer llegar a través del foro de aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. En función de ir ganando tiempo, vamos a comenzar la videoconferencia. Ok. Fase de exploración. ¿Cuáles son los métodos de prospección exploratoria para obtener información del área donde supuestamente deberíamos encontrar o esperamos conseguir hidrocarburos? Las técnicas de exploración más comunes o más común es la búsqueda de indicios de hidrocarburos o derivados en superficie. Por ahí podemos, por ahí deberíamos iniciar nuestra fase de exploración en la área donde nosotros suponemos que puede existir hidrocarburos. Esa suposición de existencia de hidrocarburos viene cuando observamos afloramientos en superficie, ¿verdad?, de algún tipo de hidrocarburo, petróleo o gas. Por supuesto, esto no significa necesariamente que exista hidrocarburo en las capas inferiores o en el subsuelo de la cuenca o del área que estamos tratando de explorar. Un estudio geológico de superficie es esencial para descartar determinadas zonas o delimitar aquellas otras que en principio parezcan de mayor interés para proseguir con nuevos trabajos de exploración. Entonces, la primera etapa, hay que descartar, ¿verdad?, con un estudio geológico de superficie, las zonas que vamos a
delimitar. ¿Ok? La improbabilidad de que haya existido una roca madre, la inexistencia de una roca almacén o la constancia de que no exista una estructura trampa adecuada nos aconseja a la industria o al geólogo o al técnico que debemos encaminar los esfuerzos en otra dirección. Debemos entonces comenzar a realizar un estudio detallado del subsuelo, un estudio geológico detallado del subsuelo. ¿Correcto? Ese estudio geológico detallado del subsuelo se puede dar tanto en zonas debajo del mar o bajo dunas, como el caso del desierto o del área del Medio Oriente, los yacimientos del Medio Oriente. ¿Ok? En este sentido, la geología, que es la ciencia que se encarga, nos va a complementar con la geofísica ese estudio. Esto incluye varios tipos de exploración en función de la geología y la geofísica. ¿Cuáles son esos tipos? Existen dos métodos básicos de exploración de hidrocarburos, que son los métodos indirectos mediante la geofísica y los métodos indirectos mediante geofísica y los métodos directos que son mediante los sondeos con recuperación de núcleo. Aquí, en la parte de los métodos directos, vamos a tratar de extraer mediante la perforación de un pozo estratigráfico o en el mismo pozo exploratorio un núcleo de roca que nos va a confirmar que en las zonas donde nosotros, de la columna estratigráfica, donde hemos sacado ese núcleo, haya posibilidad de hidrocarburos. Por supuesto, porque ese núcleo debe venir impregnado de hidrocarburo o en el caso de gas, debe venir impregnado con el olor del gas en la roca. Hay experimentos o métodos que se utilizan para poder determinar de ese núcleo la presencia o saturación de algún fluido que contenga, que sea hidrocarburo, gas o petróleo. Existen métodos para esta situación. El núcleo se recupera y en el laboratorio se le sacan pequeñas secciones y cada sección se le mide la porosidad, la permeabilidad y la saturación de los fluidos presentes en ese pedazo del núcleo. Por supuesto, el núcleo debe ser preservado para poder ser llevado al laboratorio. Y el primer análisis del núcleo que ocurre en el taladro es si el núcleo tiene alguna traza o de algún hidrocarburo. Eso se ve a simple vista. Entonces, existen dos métodos básicos en la exploración de hidrocarburos que son los métodos directos y los métodos indirectos. Los métodos indirectos que se realizan mediante estudios geofísicos y los métodos directos que se hacen mediante el sondeo con recuperación de núcleo. Entonces, dentro de los métodos geofísicos de prospección, la idea es tener, conocemos, por decir, los registros eléctricos que se bajan en el pozo, ¿verdad? Los estudios de gravimetría, ¿verdad? O los estudios de sísmica.
en superficie, en el aire y ya en el pozo. ¿Ve? Esos métodos de prospección geofísica son los que vamos a ver a continuación. Entonces, esos abarcan áreas en superficie, abarcan a través del aire y abarcan inclusive cuando estamos perforando el pozo, de ahí vamos a tomar la información. Entonces, aquí tenemos un cuadro, ¿verdad? Donde vemos cuáles son las técnicas de exploración previa, los cuales son encaminadas a delimitar zonas de mayor o menor interés. Entonces, como dijimos anteriormente, partimos desde los indicios de superficie. Si vemos en superficie, en la zona donde estamos tratando de realizar la exploración, indicios de hidrocarburos, menes, afloramientos en superficie de hidrocarburos de cualquier tipo, petróleo o gas. Entramos a los estudios geológicos de la zona, cómo es la forma del terreno, etcétera, la vegetación de la zona. Utilizamos el primer método, que es la gravimetría, ¿verdad? Que nos da variaciones del campo gravitatorio por diferentes densidades de roca. Eso puede ser aérea o terrestre, ¿verdad? Es un método barato, pero ambiguo, porque influye la profundidad de la estructura que estamos estudiando y detecta, es muy importante para detectar formaciones salinas a baja profundidad. Dentro de las formaciones salinas están asociadas siempre a estructuras donde se consigue hidrocarburos. Brasil es un ejemplo de eso. La zona de costa afuera son domos salinos en Brasil, donde las trampas asociadas a petróleo se encuentran cerca de los domos salinos. Utilizamos la magnometría, que lo que hace es medir la intensidad magnética de las rocas, mayor a más profundidad por el contenido metálico. Usamos la sísmica de refracción o sísmica de reflexión, lo que ustedes han oído en el área técnica como sísmica 2D, sísmica 3D, ¿ok? Que lo que se encarga es de medir la velocidad de la propagación de una onda en el subsuelo, ¿verdad? Y esas ondas que se reflejan en el subsuelo son registradas porque se reflejan y ellas reflejan discontinuidad del subsuelo. Existen dos tipos, se pueden correr en las partes terrestres, ¿verdad? Utilizando explosivos o vibradores, que es el emisor, y el geófono, que es un receptor. En la parte marina, utilizando cañones de aire comprimido, que es el emisor, y leófonos, que son los receptores. Al igual que el anterior, solo cambia el método de emitir, vamos a decir, la onda a la estructura. Y la geoquímica, que se encarga de medir las posibles trazas de hidrocarburos en el suelo y aguas subterráneas o superficiales. Todo eso son análisis que se realizan en una cuenca o en la zona donde tú estás tratando de buscar hidrocarburos para tener la certeza de que en la zona puede existir. En realidad lo que hacemos es ir descartando, poniendo los límites y acortando el espacio donde pueda estar contenido el hidrocarburo. Entonces, ¿cuáles son los principales métodos indirectos? Los principales métodos indirectos son la sísmica de prospección, los gravimétricos y los registros de pozos. ¿Ok? Comencemos con la sísmica de prospección.
Estas sísmicas de prospección aún no están muy depuradas, pero existen nuevas tecnologías que pueden llegar a delimitar bolsas de petróleo de diámetros de tan solo 10 metros. Este es un método cada vez más utilizado. ¿Y en qué se basa? En la generación de ondas elásticas u ondas sísmicas y su propagación en el terreno. Los métodos gravimétricos se utilizan para encontrar grandes cuerpos diapíricos que están asociadas a estructuras mixtas. El objetivo de la gravimetría es medir la atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre un cuerpo de masa determinada. Y en los registros de pozos, ¿verdad? Los cuales son gráficos de datos que nos indican de forma indirecta alguna propiedad de los materiales presentes en la roca. Para obtener gráficas continuas, ¿verdad? Para obtener estas gráficas se requiere la existencia de un sondeo. Debemos utilizarlo en un sondeo, en una perforación, en un pozo estratigráfico o en la exploración o en la perforación del mismo pozo. Y no es más que una sonda que se puede introducir en ese elemento de sondeo. Esta sonda está equipada, ¿verdad? Tiene la finalidad de hacer registros de las siguientes naturalezas o de diferentes naturalezas. Es como un electrocardiograma que usted le esté corriendo a las capas o la columna estratigráfica que usted está tratando de observar para poder ubicar en sí dónde se encuentra un hidrocarburo. Entonces, comencemos con la gravimetría, una definición más amplia. Entonces, ¿para qué se utiliza la gravimetría? Se utiliza para detectar áreas con espesor sedimentario y se basa en la identificación de anomalías gravimétricas. Ella va a medir las variaciones laterales del campo de gravedad originadas por la diferencia de densidades entre las rocas. Eso es lo que hace la gravimetría. Mide variaciones laterales del campo de gravedad que se originan por diferencias de densidades entre rocas. Las formaciones de densidad alta constituyen anomalías positivas y las de densidad baja constituyen anomalías negativas. Este es un método muy rápido que se realiza mediante vuelos aéreos. ¿Okay? Esta técnica es muy útil en formaciones salinas que se detectan por su baja densidad. Se puede hacer desde tierra o desde el aire, mediante vuelos que cubren amplias zonas. Si usted estuviera haciendo esto, entonces lo primero que tendría que hacer es abarcar la mayor cantidad de terreno en la zona para tener una idea de cómo es la densidad o la diferencia de las variaciones laterales del campo de gravedad en la zona. Es producida por esas diferencias de densidades de roca. ¿Ok? Es un método que es relativamente de bajo costo, pero que por influir también la profundidad proporciona una información ambigua. ¿Ok? No es tan certera la información, pero sirve para delimitar lo que queremos en realidad ubicar.
Ella lo que hace es descartar algunas zonas que son desfavorables para poder concentrar los esfuerzos exploratorios en aquellas otras que en principio presentan mayor potencial. Entonces, vamos paso a paso. Utilizamos gravimetría para descartar zonas, ¿verdad?, que no son favorables y con eso poder concentrar esfuerzos en aquellas zonas que presentan mayor potencial. Al descartar mediante las densidades, ¿verdad?, ¿eh?, los tipos o las áreas donde puede haber posibilidad de encontrar hidrocarburos. Ahí tenemos una gráfica de un esquema de el equipo que se utiliza, que es el gravímetro de Tyson. ¿Ok? Son los elementos del gravímetro y cómo se realiza mediante un helicóptero, ¿verdad? Se utiliza para enviar y poder medir la densidad gravimétrica del área que queremos explorar. El otro método que se utiliza es la magnetometría. ¿Qué es lo que hace este método? Este método mide la intensidad magnética de la roca a medida que se profundiza en la corteza terrestre. Las rocas contienen mayor proporción de minerales metálicos y presentan, por tanto, un mayor magnetismo. Si en una zona de la superficie encontramos una anomalía magnética positiva, ella nos puede indicar una deformación estructural del subsuelo, que lógicamente habrá afectado también a las rocas sedimentarias. Recuerden que lo que nos interesa es conseguir rocas sedimentarias. ¿Ok? Las mismas consideraciones, al igual que la anterior. El costo es bajo y, al igual que la anterior, existe una cierta fiabilidad, ¿verdad?, para los datos obtenidos. Seguimos descartando, seguimos reduciendo el área o extendiendo el área, separando. Eso es lo que hacemos con estos primeros métodos para detectar prospección de hidrocarburos. Ahí tenemos en la figura un esquema de un componente magnetómetro o magnetómetro, el equipo que se utiliza para medir la intensidad magnética de la roca. Y llegamos a la sísmica. Esa es una gráfica de los equipos que se utilizan, el camión que se utiliza, el vehículo que se utiliza cargado con los geófonos, ¿verdad?, para detectar, utilizar y correr sísmica, 2D o 3D. Esa la podemos correr en cualquier parte. Claro, para el mar tiene otra configuración. Esta es la configuración terrestre. Se utilizan esos camiones. Si usted ve por ahí un camión de ese tipo haciendo esas pruebas, es porque están corriendo sísmica. Este es un método que nos da más certeza de la estructura geológica que queremos conseguir. Entonces, ¿para qué se utiliza la sísmica? ¿O qué utiliza? La sísmica utiliza una fuente sonora generada por una explosión o un impacto.
¿Ok? Eso se efectúa en el terreno y la señal que envía esa explosión o impacto se recoge y se registra en otros puntos del mismo terreno. ¿Ok? Existen dos tipos de sísmica. La primera es la que se conoce como sísmica de refracción. Ella se basa en la velocidad de propagación de las ondas en los distintos tipos de roca. Cada roca tiene una forma diferente de propagar velocidad de onda. ¿Okay? La otra es la sísmica de reflexión. Esta es mucho más fiable y utilizada, ¿verdad? Se aplica mediante la utilización de señales digitalizadas que permiten un reprocesado de eliminación de ruidos y una gran calidad en la interpretación. ¿Cómo obtiene el técnico la respuesta? Obtiene a través de los captadores o geófonos. Ellos captan y registran el movimiento del suelo que genera la onda reflejada en las discontinuidades existentes en el subsuelo, indicando así la posición de ella. Entonces, al medir la velocidad, la cual es diferente dependiendo del tipo de roca, esa velocidad, esa respuesta que nos da al rebotar contra la roca, porque son explosiones o impactos sonoros hacia la roca que generan ese sonido, esa velocidad de respuesta es identificada mediante el software de la sísmica y nos va dando el comportamiento de la estructura analizada por los geólogos. Ahí tenemos el equipo, que es un camión, ¿verdad? Un camión donde ese camión, mediante dispositivos para ello, se encarga de enviar, desde el camión envía la onda sonora, la cual es recogida a lo largo de una cierta distancia por los geófonos, que son los aparatos que están acá, que se encargan de recibir la velocidad de transmisión de esa onda. Puede haber una extensión bastante grande de estos equipos, ¿verdad? Que están conectados al camión para medir un largo trayecto de respuesta en ese trayecto de las velocidades o las diferentes velocidades del sonido en las estructuras del subsuelo. De eso se trata la sísmica. Enviamos ondas al subsuelo que son recibidas por los geófonos y analizadas en el equipo por el software que se encarga de medir la velocidad y comparar diferentes velocidades que nos representan el tipo de roca que pudiéramos encontrar en la zona. Por lo menos nos va a dar la forma de la estructura. ¿Ok? Esa forma de la estructura nos va a decir a nosotros, al analizarla, si existe una falla o existe una zona con una trampa. Aquí tenemos una respuesta de esas sondas analizadas, ¿verdad? Reprocesadas e interpretadas. Como ven, usted ve la forma de la estructura, ¿verdad? Aquí hay varias estructuras y aquí conseguimos después de interpretada una falla. O sea, aquí tenemos una posible trampa con algún fluido. ¿Ok? La respuesta original y la respuesta interpretada. Lo que se reprocesó
y lo que se interpretó al sacar los sonidos que no hagan falta para poder analizar la zona. Esa es la sísmica terrestre. Ahora vamos a la sísmica marina. Al igual que la terrestre, tenemos equipos, ¿verdad? Geófonos que se encargan de recibir esa señal y tenemos equipos que se encargan de enviar esa señal desde la superficie del mar, desde el barco, hacia las estructuras que están debajo del mar. Es la misma respuesta que obtuvimos anteriormente. Un barco se encarga, una gabarra se encarga de correr a lo largo de cierta área esa onda, ese sonido reflejado y poder ser reinterpretado. Entonces, se basa en el mismo principio, con la diferencia de que la fuente de energía son cañones de aire comprimido y los captadores son hidrófonos que registran diferencias de presión. Hidrófonos y geófonos. ¿Ok? Explosiones o vibraciones, como dice la lámina anterior. Y ahí tenemos la respuesta de una zona. Esto es un análisis en 3 dimensiones de cómo es la estructura debajo del subsuelo. ¿Okay? Para esto existe software especificado o clasificado que se encarga de procesar la información que viene, que llega a través de los hidrófonos o geófonos. Eso es la parte sísmica. Entonces ya hemos visto gravimetría, magnometría y sísmica. ¿Qué hemos venido haciendo? Hemos venido descartando zonas y afinando más el punto donde vamos a dar el disparo a través del pozo exploratorio. Entramos ahora a los sondeos de exploración de hidrocarburos. Entonces, las técnicas anteriormente mencionadas solo sugieren posibilidad o existencia o no de un yacimiento de hidrocarburos. Hemos delimitado la estructura, donde hay trampas, donde hay una falla, etcétera, etcétera. Entonces, ahora entramos a la etapa de confirmar, delimitar y caracterizar un posible yacimiento. Ineludiblemente, usted necesita realizar numerosos sondeos exploratorios. Muchos de esos sondeos, en la mayoría de los casos, si corre con suerte, o no la tiene, resultan secos, pero que a través de los registros de pozos y las pruebas de producción que se realizan en el mismo, pueden proporcionar una evaluación de la formación. Esa información nunca se pierde, porque sirve para poder seguir delimitando. ¿Ok? Porque es base de datos para no volver a cometer o no cometer los errores en la búsqueda en otras áreas. ¿Ok? Por supuesto, el sondeo va a atravesar el subsuelo, ¿verdad? Y esta etapa es más compleja, pero nos permite tener un detalle más certero de lo que estamos buscando. Es más certero este método que las anteriores. Yo he venido delimitando la zona, he conseguido las estructuras y ahora estoy haciendo el sondeo exploratorio. Ninguno de los registros o de los resultados obtenidos en estos registros
pueden considerarse aisladamente como determinante. No es determinante, sino que al igual que ocurre con la geofísica, será la comparación ponderada de los distintos registros lo que nos va a permitir ratificar o descartar una determinada hipótesis. Hipótesis que se genera a través de lo que hemos limitado, hemos venido desarrollando con los métodos geofísicos, ¿verdad? Estos métodos nos va a permitir ir a las estructuras donde posible haya hidrocarburos y nos van a permitir seguir ratificando o descartando la hipótesis de que en esa trampa puede existir hidrocarburos. En estos sondeos hay que tomar ciertas precauciones, porque la propia ejecución del sondeo puede ocultar la presencia de hidrocarburos. En efecto, para yo poder realizar este sondeo exploratorio, estamos hablando del pozo o del pozo estratigráfico, la densidad del lodo que uno emplea para perforar enmascara a veces la respuesta del perfil. Para ello existen en cada perfil maneras de poder descartar o quitar eso que pueda dañar o puede enmascarar esa respuesta. O sea, es una corrección a esa densidad del lodo que puede afectar el perfil. Eso se ve más que todo cuando usamos lodo a base de aceite. Puede enmascarar, ¿verdad?, la respuesta del perfil y para poder determinar muy bien la zona de interés. En efecto, la densidad del lodo empleado, si la densidad del lodo empleado es excesiva, se produce una filtración de lodo hacia la formación. ¿Cómo es esa filtración de lodo de la manera más sencilla de explicar? Como lo dice la palabra, filtrado de lodo. El lodo, por efecto de la presión, ¿verdad?, de la columna hacia las paredes del pozo, filtra la parte líquida del componente, de los dos componentes lodo. El agua con los aditivos que pueda tener, ¿verdad?, filtra y afecta de dos formas. El lodo cuando está a presión y filtra, crea en la pared del pozo lo que se conoce como un revoque. Una parte sólida, que son los elementos sólidos del lodo, porque recuerden, eso lo verán después en la perforación, los lodos tienen bentonita, varita que les da peso, ¿verdad? La bentonita que se utiliza para darle viscosidad, ¿verdad? Viscosidad, densidad al lodo, y el agua que forma parte del componente del lodo, esa agua, ¿verdad?, que se filtra hacia la formación, puede enmascarar la respuesta de algunos registros que se utilizan para detectar hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, cuando el lodo es muy denso, ¿verdad?, produce una filtración hacia la formación. Esa filtración de agua o de fluido que pasa en las zonas aledañas al hueco, ¿verdad?, puede obturar los poros. Como existen perfiles que te miden porosidad, la respuesta del perfil puede estar enmascarado porque ese filtrado de lodo tapó parte de los poros de la formación, ¿correcto? E inclusive esa presión que genera la columna sobre el lodo, ¿verdad?, que después de desplazar hidrocarburos lejos del pozo,
pero no en realidad lejos del pozo, lejos de la distancia que el registro que usted corre en el pozo mide. Todos los registros de pozo tienen una longitud de penetración en el pozo. Si se desplaza el hidrocarburo una cierta longitud por efecto de la presión, el registro no va a leer esa resistividad que necesita leer para comprobar si existe mayor o menor resistividad. Por supuesto, si es agua del lodo, la respuesta del registro va a ser errónea, porque esa agua del lodo o ese fluido del lodo desplazó parte de los hidrocarburos en la zona aledaña al pozo. Entonces, el objetivo principal, por eso es que hay que tener cuidado hay que tener precauciones en cuando se corren los registros. Cada registro tiene un factor de corrección para esos efectos que produce el lodo de perforación. Entonces, el objeto principal de un sondeo exploratorio es, pues, la evaluación de la formación. Ya estamos evaluando la formación, realizando una serie de mediciones o registros continuos que adecuadamente interpretados nos permiten valorar las posibilidades de explotación que presentan los diferentes estratos. Usted va perforando el pozo y a medida que va perforando el pozo va corriendo esos registros. Ya va definiendo y evaluando toda la columna estratigráfica desde la superficie hasta la profundidad final. E inclusive en la parte superficial, estos registros son muy importantes porque estos registros nos ayudan a delimitar las aguas subterráneas que se necesitan o que se utilizan en muchos casos para, o sea, son aguas superficiales que mal día de mañana pueden ser pozos de agua que una comunidad necesita para regar el campo, consumir, etcétera, etcétera. Por eso siempre se corren los registros en los pozos desde que se inicia la perforación. Estos registros que se realizan en el pozo, que se conocen con el nombre de well logs en inglés, se pueden agrupar en dos categorías diferentes, según se realicen mientras se perfora o bien con posterioridad a que el pozo o una parte del mismo haya sido perforada. Existen diferentes tipos de registros, a hueco desnudo o a hueco entubado, cuando ya bajaron el revestidor de producción. Eso lo vamos a ver en la parte de perforación. Acuérdense que estamos buscando información que nos pueda disminuir la incertidumbre que tenemos en la zona. Entre los registros que se realizan simultáneamente con la perforación del pozo, cabe mencionar los registros de lodo. Es lo que se conocen como mucklogging. Analizan los cortes, como se conocen en la industria, detritus arrastrados durante la perforación y otra serie de medidas. Por ejemplo, los Measurement While Drilling, los MWD, ¿verdad? Esas medidas que pueden realizarse, que realizan ciertos equipos autónomos situados en el extremo inferior de la sarta. En la sarta inferior, en la sarta, en el cabezal, cerca del cabezal de perforación o de la barrena de perforación,
van estos registros que nos van dando información de lo que vamos consiguiendo cuando estamos perforando. Estos registros de MWD, ¿verdad? Nos dan la ventaja de controlar la desviación del pozo, pero al mismo tiempo pueden medir temperatura y presión de lodo, resistividad y radioactividad natural de la formación. ¿Ok? Entre las pruebas que se realizan en el momento en que está interrumpida la perforación normal, se pueden mencionar la extracción de testigos. Los testigos son pequeños núcleos, ¿verdad? Tapones o toma de núcleos de la formación, un sector más grande del núcleo, los registros eléctricos y las pruebas de producción. Estos son las pruebas que se hacen mientras estamos perforando el pozo. Como ven, tenemos registros, podemos tomar núcleos, podemos tomar tapones. Esos registros pueden ser eléctricos o de densidad o de contenido de hidrógeno, etcétera, etcétera. O después que ponemos el pozo, cañoneamos el pozo, podemos mediante esos registros obtener pruebas de producción y lecturas de la presión del yacimiento. Yendo más específico a la parte esta, vamos a ver qué son los núcleos y qué son los registros de lodo. El sondeo exploratorio o la perforación del pozo nos permite extraer núcleos de roca, secciones de roca, ¿verdad? En las artes de perforación se coloca una herramienta que mientras va perforando va sacando secciones de esa roca. Secciones de roca, ¿verdad? Se levanta la sarta y se saca esa sección de roca. Se preserva y se manda al laboratorio para ser estudiado. Eso se toma del fondo de la perforación o de las paredes del pozo a distinta profundidad. Una herramienta que se encarga de sacar tapones de roca mientras vamos perforando. ¿Ok? Eso se hace mediante un cañón especial. Su análisis y observación dará información fidedigna. Si usted no puede entrar al pozo porque es imposible, eso es lo que le permite a usted obtener una parte de la formación para ser analizada. Por eso la información que obtienen los núcleos es fidedigna. Eso contiene una muestra de la litología de la zona que estamos analizando y estamos en ese momento perforando. ¿Ok? Estos registros nos permiten también obtener parte de la roca cortada que se conoce como detritus, muestras, ¿verdad? Que el mismo lodo de perforación arrastra a la superficie. Quiere decir que como el lodo de circulación todo el tiempo, el lodo está circulando dentro del pozo, llega hasta la superficie, decanta, hace un cernido y el geólogo en superficie o el geofísico va obteniendo muestras de roca cortada por la barrena. Cada roca mostrada, a medida que va avanzando y que se va midiendo la profundidad, está etiquetada a la profundidad a la cual pertenece. O sea, metro a metro, pie a pie, usted está obteniendo información de las formaciones que va atravesando la barrera. ¿Ok? ¿Para qué sacamos esto? ¿Para qué utilizamos los registros de lodo? Los registros de lodo nos permiten analizar cantidades
de los gases hidrocarbonados incorporados al lodo de perforación. Fíjese, quiere decir que el lodo se va contaminando con estos gases y eso es analizado. Si existen esos gases hidrocarbonados, los vamos a conseguir en el lodo de perforación. Vamos a ver también las trazas, cantidad de petróleo que esté presente en el lodo de perforación, trazas de hidrocarburos, cantidad de petróleo y gas en los pedacitos incrustados, pegados a los cortes o a los detritus que la roca va, está cortada, de la roca cortada, ¿verdad? Y adicionalmente, eso lo vamos haciendo a medida que vamos atravesando las formaciones. El geólogo, mediante estas respuestas del lodo y de los sondeos de la parte del núcleo, nos va diciendo qué formaciones vamos atravesando. Tenemos claro, esto es una comparación con otra zona, ¿verdad? Donde la estructura o la columna estratigráfica, a medida que va perforando, va confirmando y se va comparando si vamos a igual que la otra columna estratigráfica que tenemos a la mano para ir comparando a medida que vamos perforando. Entonces, eso también nos da una estimación visual de la porosidad de la roca que estamos consiguiendo. Muy importante porque la porosidad es una propiedad que vimos anteriormente en el tema número 1 que nos permite determinar la capacidad de almacenamiento de fluido en esa roca. Ahí tenemos el equipo o los equipos que utilizamos para sacar núcleos. Al lado izquierdo de la pantalla, ¿verdad? El núcleo completo que se saca a través de la perforación dentro de la tubería, la herramienta que puede ser bajada que tiene proyectiles, ¿verdad? Que se encargan de recoger parte, ¿verdad? Trozos de roca a medida que penetran en la formación. Por supuesto, toda esa información, toda esa información de núcleos y esos pequeños elementos del núcleo o tapones es almacenado en la empresa y es lo que se conoce ese sitio como la nucleoteca de la empresa. Ahí están almacenados todos los núcleos que en la perforación se recogen. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de seguir estudiando y calculándole propiedades. Esas propiedades son las que nos van a definir o van a reducirnos la incertidumbre de la zona que estamos explorando, que también después es utilizado en los simuladores para tener confiabilidad el simulador de que pueda hacer el cotejo y la predicción de un posible proyecto de explotación del área. Y aquí están los registros de lodo, la información que recoge cada registro de lodo con la definición en cada registro de las zonas que van atravesando y las formaciones que van atravesando. Esto nos proporciona la herramienta que va en la parte de la barrena de toda la tubería de perforación. A medida que vamos perforando, nos va dando, por ejemplo, el porcentaje de recortes, ¿verdad? El gas total presente en el lodo, la cromatografía de los fluidos que están en el lodo, etcétera, y una descripción detallada de la litología que va atravesándose
pie a pie a medida que vamos perforando el pozo. Como ven, es bastante información que nos ayuda a descartar, ¿verdad? Y a tener mayor certeza de lo que vamos consiguiendo a medida que vamos perforando. Esos son los registros de lodo y los núcleos que se corren en el pozo. Ahora vamos a ver específicamente lo que corresponde a los registros de pozo, los que también se corren en la perforación. Los registros de pozo incluyen una serie de registros que nos van a proporcionar, al igual que lo anterior, gráficas del sondeo con información continua de las diferentes o las distintas formaciones. Esta información incluye litología, porosidad, saturaciones y contactos de fluido, etcétera, etcétera. Ese etcétera puede ser contenido de hidrocarburos, contenido de hidrógeno, densidad de la formación, conductividad y resistividad de los fluidos presentes en la formación. Entonces, estas gráficas de datos nos indican de forma indirecta algunas propiedades de los materiales. Para yo poder obtener estas gráficas, requiero la existencia del sondeo exploratorio o de una sonda que pueda introducirse por el sondeo. Cuando hablamos de sondeo, hablamos de el pozo. Es una sonda, una herramienta que se baja a través del pozo o que va en la tubería de perforación dependiendo de la etapa en que estemos. Entonces, esta sonda puede estar equipada para hacer gráficas que se transmiten a la superficie y se van corriendo en tiempo real. Entonces, estas sondas se bajan en el pozo, ¿verdad? Van atadas a un cable eléctrico y a una unidad de registro que se llama Waterline Logging. El Waterline Logging es la unidad que va registrando pie a pie cómo es el comportamiento del registro que se está corriendo en el pozo. ¿Okay? Se sacó la tubería de perforación, se dejó el hueco con lodo y se bajó la sonda en el hueco. Pie a pie va midiendo la propiedad que nos interesa medir. Litología, porosidad, saturaciones, resistividad de la formación, etcétera, etcétera. Esto es una actividad que no tiene hora. Se puede hacer de día o de noche, en cualquier momento. ¿Qué ventaja nos proporciona el registro de pozo? ¿Verdad? Como nos da gráfica en tiempo real, ¿verdad? Esa gráfica la podemos correr tanto en un hueco desnudo, o sea, sin revestimiento, o en un hueco donde hemos bajado ya la tubería de revestimiento. ¿Ok? Vamos a medir. Vamos a medir la respuesta de los fluidos presentes en la formación. Eso es lo que hacemos con los registros de pozo. ¿Ok? Tiene bajo costo comparado con otras técnicas y es la que mayor certeza nos da de los fluidos presentes en el pozo. Ahí tenemos la estructura o el diagrama de el equipo que se baja a través del pozo, ¿verdad? ¿Cómo es ese diagrama? A través de una guaya o waterline logging se baja la sonda y la sonda transmite a través del cable que va unido, que tenemos también la sección del cable, donde se va transmitiendo la información que la sonda va recopilando de la formación. ¿Cuáles son los tipos de registros de pozo que se bajan
En el 8 tenemos registros de microgravedad que se utilizan para determinar densidad de los cuerpos atravesados por el sondeo. Registros de radiometría. Según la naturaleza de la litología, esta presentará una curva u otra actividad radiológica, método de rayos X, o bien puede medir densidad de roca al someter a esta a una fuente de radioactividad, normalmente de cesio, absorbiendo una parte y reflejando otra. La ventaja de este método frente a los demás tipos de registros consiste en que el sondeo puede perfectamente estar entubado. Lo puedo correr mientras estoy perforando o después que perforé y puse el revestidor de producción. Aquí no hay interferencia con la tubería dentro del pozo. Registros eléctricos. Va a medir las propiedades eléctricas de la roca. ¿Por qué es importante este registro? Porque, ¿qué es lo que determina o que quiere conseguir usted? Te quiere diferenciar hidrocarburos del agua. ¿Ok? Por teoría, la resistividad es el inverso de la conductividad eléctrica. La resistividad eléctrica es el inverso de la conductividad eléctrica. El agua es un fluido conductor y el petróleo y el gas no son conductores de electricidad. Entonces, estos registros lo que hacen es diferenciar esa conductividad y transformarla en resistivo. Si es conductivo, es poco resistivo. Y si es poco conductivo, es muy resistivo. Entonces, al encontrar hidrocarburo, gas o petróleo, el registro tendrá una alta resistividad en escala medida comparada con la resistividad del agua. El agua estará más baja que el del hidrocarburo. Eso es lo que lo diferencia y por eso es que es importante esta propiedad eléctrica de los fluidos y de la roca en el subsuelo. Por supuesto, hay que hacerles correcciones, como dije anteriormente, a cada registro, porque el lodo de perforación puede enmascarar la respuesta del registro. Entonces, ¿cuáles son esos registros eléctricos? El que siempre o el que más, ¿verdad? Como vamos a medir propiedades eléctricas de la roca, ¿verdad? Tenemos un perfil que nos da el tipo de litología. ¿Qué tipo de roca puede ser? ¿O dónde puede haber agua? Que es el de potencial instantáneo. Ese registro es uno de los principales registros que se corren. La diferencia de la actividad de este registro es separar cuáles son zonas donde no exista agua y donde exista agua, porque la respuesta de él va a ser diferente. Va a diferenciar los cuerpos de agua de los cuerpos donde no exista agua. Los registros de la resistividad de la roca nos pueden dar permeabilidad. ¿Ok? Tenemos registros sónicos que miden sonido mediante el cálculo de velocidad de propagación de las ondas, al igual que la parte sísmica, lo cual nos indica densidad total de roca y la consistencia de estas, si pueden existir fracturas. Registros que miden contenido de hidrógeno, como el registro de neutrón, ¿ok? Que nos da porosidad de roca y saturación de fluidos. El de densidad, que nos da porosidad de roca y litología, y los registros de buceamiento, etc. Estos son los más conocidos y los más importantes. ¿Ok? Todo esto es
La parte de registro de pozos es una clase completa. Cada registro tiene su propiedad a medir y su método de cómo correr el registro. En ingeniería de petróleo existe una clase, o existe una clase, una asignatura que se llama específicamente registro de pozo y evaluación de formación, porque eso es lo que nos permite evaluar saturación de fluido, petróleo, gas o agua. Para eso se corren los registros. Nos permite evaluar saturación, tipo de litología, nos permite evaluar porosidad, que es lo que nos interesa a la final dentro de la parte del el set de registro que se corre en un pozo, es lo que va a permitir, en base a la evaluación de los registros, cuál zona es la que va a ser cañoneada y puesta a producción. Después, con los otros registros, evaluaremos cuánto produce el pozo, cuánto es la longitud, el tamaño del yacimiento de acuerdo a la presión, etcétera, etcétera. Vamos a ver la propiedad de resistividad de la formación. Vamos a parar ahorita para continuar en la próxima clase. Ya hemos visto qué tipo de registro se corre en el pozo y ahora vamos a ver las características o las propiedades de cada uno de los principios de cada uno de los registros. Vamos a parar por ahora y en la próxima clase vamos a ver con más detalle cuáles son los principios de operación de cada tipo de registro. Por el día de hoy vamos a finalizar para que puedan analizar la información que les estoy dando y en la próxima clase completamos el tema número 2. Recuerden que está próxima la entrega de la primera evaluación del corte 2. Ese corte va a estar asociado a lo que hemos visto hasta los momentos de la parte de la fase de exploración. ¿Ok? La evaluación 2 va a comprender los métodos de protección de hidrocarburos, que incluye los registros y las propiedades de cada uno o cómo es el funcionamiento de cada uno de estos registros. Las propiedades que ellos miden y podremos completar, si me dan chance, de hacerles, vamos a decir, una explicación rápida o corta de cada uno de los registros que se corten o mencionar cada uno de los registros que se corren en el pozo con más detalle. Por los momentos, recuerden, cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a la plataforma o al WhatsApp del 0424-5161-703. Por el día de hoy hemos finalizado y nos vemos la próxima semana. Que pasen muy buenas noches.